Una de las más terribles realidades del mundo eclesiástico en nuestros tiempos es la mercantilización de la fe y la explotación y el sojuzgar que hacen muchos de los llamados pastores y apóstoles modernos, causa que origina escándalos en los medios de comunicación seculares e incluso ha sido criticada y condenada en muchos libros que analizan a fondo este fenómeno, pues algunos grupos acuden a técnicas de lavado de cerebro para convertir a las ovejas de Dios en borregos, las cuales le siguen ciegamente, sin analizar las enseñanzas bíblicas ni la vida del líder. Deseo analizar junto a usted las técnicas con que se manipula y programan las mentes de muchos ingenuos creyentes que buscan en apóstoles, profetas y ungidos entre comillas, la voluntad de Dios. Número 1. El que calla otorga. Cuando guardamos silencio frente a actos de explotación y abusos espirituales, nos hacemos culpables y cómplices de los mismos. Jesús se enfrentó a la hipocresía de su época y denunció la falsedad de los fariseos al proclamar su verdad. Lea Mateo capítulo 23. Ser tolerante con el religioso corrupto es una afrenta a la palabra y una vergüenza para el Evangelio. No debemos tolerar el abuso espiritual cuando un líder usa una posición espiritual para controlar o dominar a otra persona. Esto incluye el avasallamiento de los sentimientos y opiniones de las otras personas, sin considerar lo que pasara con el estado del bienestar de vida, emociones o crecimiento espiritual de esa persona, incurre en un flagrante pecado. Es deber de todo cristiano confrontar y analizar lo que cualquier pastor o apóstol enseñe. Para ello, tenemos la palabra. El juzgar lo que se enseña es parte del ser pensante, es un deber. No todo lo que se dice tiene que aceptarse. Para ello está la doctrina de los apóstoles. El mismo San Pablo nos habla de aquellos que pervierten el Evangelio y proclaman cosas que no son acorde con las enseñanzas de Jesucristo, por lo que debemos rechazarlo. Según Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 10, está claro sobre cómo debemos enfrentar lo que no proviene de Dios, y afirma que ni aún debemos aceptar aquello que procede de un ángel del cielo, si lo proclamado no se ciñe al fundamento bíblico. Pablo confrontó a Pedro cuando erró en su actitud hacia los gentiles. Lea Gálatas capítulo 2 verso 14. Y cuando en la iglesia surgió la disputa sobre si los gentiles al aceptar a Cristo debían circuncidarse y aceptar las costumbres del judaísmo, se convocó un concilio y entre todos buscaron el consenso y la revelación del Espíritu, llegando por último a una conclusión. Lea Hechos capítulo 15, verso 28-29. Pero todo se hizo en equipo, lo que no da lugar a una autoridad dogmática y absolutista. El apóstol Juan es mucho más exigente al escribir en su segunda epístola una radical posición. Segunda de Juan, versos 9 al 11, dice: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Noten que afirma que decirle bienvenido, sabiendo que anda mal, lo hace a uno participante de sus malas obras. Esto no excluye a nadie, porque todos somos iguales delante del Señor, y no existe en la Biblia un grupo privilegiado, exento de las demandas dadas por el Señor a sus seguidores. Segundo punto, el derecho a juzgar. Todos debemos ejercer nuestra capacidad de juzgar según dos parámetros existentes. Número 1, la palabra revelada. Y número 2, el discernimiento espiritual y natural. Cuando San Pablo llegó a Berea, huyendo de la intransigencia de los judíos de Tesalónica,
entró en la sinagoga y anunció a los allí congregados el Evangelio de Jesús conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Y los allí presentes ejercieron el derecho a juzgar. Veamos Hechos capítulo 17, verso 11 y 12. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Noten que no aceptaron fácilmente lo que el apóstol predicó sin primero verificar si lo dicho era veraz conforme a las Escrituras. ¿No es este un criterio analítico que nos lleva a juzgar lo que se nos dice? Algunos manipulan los textos y se basan en aquel que dice: no juzguéis para no ser juzgados, Lucas 6:37, para así prohibir cualquier señalamiento a errores o actuaciones incorrectas en la enseñanza. Es necesario aclarar que este texto no prohíbe de forma absoluta el emitir juicios en el área doctrinal o de conducta moral, sino que se refiere a difundir juicios injustos y sin tener una vida acorde con lo que se juzga. En Juan capítulo 7, verso 24, el Señor nos autoriza a juzgar, pero establece cierta regla para hacerlo. Él dice: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Si el predicador proclama una enseñanza que no tiene el respaldo de la palabra, debemos desecharlo porque el espiritual juzga todas las cosas, según 1 Corintios capítulo 2, verso 15. En tal caso, es un deber señalar los errores de tal predicador. Punto número 3. La conducta moral y ética del ministro de Dios. Respecto a la conducta moral del ministro, la palabra indica cómo deben ser sus actuaciones. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Si no vive dentro de las normas éticas y morales dadas, debe ser descalificado y catalogado como un incrédulo y farsante. Quiero que prestemos mucha atención a esta escritura. Filipenses capítulo 3, verso 2. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí se mencionan 3 conductas inmorales dentro del ministerio. A. Los perros. Se refiere a aquellos que van detrás de quien mejor les pague, como el perro que va detrás de aquel que lo alimenta. Esta es una metáfora para designar a los inicuos, a los sin ley, a los que tanto se aferraban a la ley como para querer imponerla a todos los gentiles. En el sentido original griego, kuon, K-U-O-N, es un término metafórico de aquellos cuya impureza moral los excluirá de la Nueva Jerusalén. Lea Filipenses capítulo 3, verso 2 y Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Los judíos utilizaban este término, perro, para designar a los gentiles, con la idea de impureza ceremonial. Entre los griegos se trataba de un calificativo denotando impudicia. El término latino canis y el castellano can están relacionados etimológicamente con la palabra griega kuon, lo que deja ver que hay señalamientos claros a los que actúan de forma inmoral dentro del ministerio. Otro calificativo que aparece en Filipenses capítulo 3, verso 2, con respecto a los obreros fraudulentos o a los falsos obreros, es malos obreros. Como bien dice el término, los que en su proceder no actúan correctamente. Según se afirma aquí, no son los que trabajan poco, sino los que trabajan para el mal. Otro calificativo para ellos es mutiladores del cuerpo. El sentido de mutilar es cortar, desmembrar. Tiene que ver con la acción de descuartizar. En el griego se usa el término peritome, que significa corte en derredor, y es el mismo vocablo que se usa para la circuncisión. El apóstol Pablo juega con la palabra cambiándola por catatome, que tiene el sentido de un corte total. Este principio establece una sentencia condenatoria a aquellos que causan división en la iglesia,
Por lo cual Pablo le dice a Tito que al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito, capítulo 3, verso 10. En muchas partes del Nuevo Testamento se nos advierte constantemente del peligro de los impostores. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La misma enseñanza nos autoriza a juzgar entre los hermanos aquello que no esté de acuerdo con las enseñanzas apostólicas y las buenas costumbres. Lea Primera de Corintios capítulo 6, verso 5. Hemos visto cómo el apóstol Pablo ejerció su autoridad y condenó a un miembro de la iglesia de Corinto, entregándolo a Satanás para estar ausente de la congregación, pues el tal hermano estaba en fornicación con la mujer de su padre. No sabemos si era líder o simple miembro. Lea Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 al 5. En sus consejos a Tito le recomienda que si alguno actúa causando división lo deseche, y también se amoneste a aquellos que tomando el evangelio como un modus vivendi no obedezcan lo ordenado, queriendo vivir de los demás, sin trabajar en nada, a los cuales manda que los señalemos para no juntarnos con ellos. Ver Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 14. También Pablo declara que él mismo, siendo apóstol, no fue gravoso a nadie, y con sus manos trabajó cuando fue necesario, lo que dignifica el ministerio. Tal posición contra los explotadores de la fe está clara en las enseñanzas bíblicas. Lea Primera de Corintios capítulo 4, verso 12, Segunda de Corintios 11, 9 y Hechos 20, 34. Punto número 4. La arrogancia de los apóstoles. Hoy en día, los apóstoles modernos presumen de ser excelentes, visten lujosamente, andan en limusinas, poseen guardaespaldas, entran por la puerta de atrás y comen impúdicamente, hospedándose en hoteles de lujo, buscando la adulación y el reconocimiento. El profeta Jeremías habla de ellos en el capítulo 5, verso 28 y dice así, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. En Judas, versos 12 y 13 dice así, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Saben que en un reportaje de la NBC o la NBC emitido en el programa Dateline se investigó a Benny Hinn y sus finanzas, en el cual se dijo que en una de sus giras por Rusia se hospedó de pasada en un hotel de Milán, Italia, pagando $10,800 americanos por una simple noche. Todo el reportaje revela la corrupción y el derroche de este predicador de la prosperidad. Pero lo más grave de todo es la forma en que contaminan la palabra, introduciendo enseñanzas antibíblicas y gnósticas, basadas muchas de ellas en sus propias revelaciones o visiones, con las cuales presentan una perspectiva tal que parece que solo ellos tienen la revelación divina y línea directa con Dios de carácter privado. Ejecutan prácticas avasalladoras, las cuales debemos analizar a fondo, pues rompen con la humildad, sencillez, mansedumbre y doctrina enseñada por el mismo Señor Jesús. Es común escuchar de parte de los tales apóstoles y profetas que afirman, debemos darle tanta cantidad de dinero al siervo de Dios. Dios le manda a la iglesia que le compren al pastor un auto de lujo. Debemos darle al pastor todos los diezmos como enseña la palabra. Si no bendices con dádivas al siervo, no serás prosperado.
Cierta vez, un predicador de la prosperidad afirmó públicamente que si no obtenía $1.000.000 en 6 meses, el Señor lo iba a matar. En otra ocasión me contó una hermana que la visitó un apóstol fraudulento a su negocio y le dijo: «Hermana, el Espíritu Santo me envió para bendecir su negocio, pero me dijo el Señor que debe darme los diezmos de sus ganancias a fin de que sea prosperada en todo, como enseña la palabra». Todas estas técnicas son contrarias al principio apostólico, por lo cual se evidencia que tales obreros son fraudulentos, como enseña la palabra. Segunda de Corintios capítulo 11, del verso 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.